Buenas noches, República Dominicana. Con ustedes nosotros a las 8, Juan Taveras Hernández, Juan TH y Georgie Rodríguez, con nuestra invitación para que compartan con nosotros este programa de hoy. Señor TH. Bueno, Georgie, viendo que el tema eléctrico sigue acaparando la atención, Sí. no solo en la República Dominicana, en donde digamos que ha mejorado sustancialmente el tema eléctrico en el país, que ya no tenemos esos apagones Financieros que se tan producían. largos y tediosos. La gente se está quejando del precio. Ahora la gente no se está quejando de los apagones, se está quejando del precio de la tarifa. Y lo que pasa es que hay que tener conciencia de que ese servicio hay que pagarlo. Porque, por ejemplo, la gente paga el servicio telefónico y si tú no lo pagas y te atrasas, te cortan el No, servicio. está bien, pero... Y la energía eléctrica ayer es me decía un vital. amigo, yo pagaba 16,000 pesos, me llegó a 23,000, de 16 a 23,000. Y así como que hay mucha queja, sobre todo entre los usuarios de clase media. Sí, sí. El servicio le ha aumentado. Yo sé que el calor está asfixiando gente. Mire, yo cuando llego a mi casa... Porque es que hay una escala en la tarifa. Prendo el aire, porque con este calor no puedo. ¿No? Enciendo el aire acondicionado porque yo prefiero pagar un poco más. Claro, y no experimentar el calor. El calor. No, el calor es increíble. En Puerto Rico. Un apagón Puerto enorme. El apagón dejó sin energía El eléctrica. miércoles. 340,000 viviendas. Ya se restableció. Se restableció, sí. Pero abarcó, bueno, incluso San Juan, la capital de Puerto Rico, fue declarada por el gobernador en estado de emergencia. ¿Qué es lo que está pasando en Puerto Rico? Porque no es la primera vez. Sí, hay situaciones difíciles en Puerto Rico. En Cuba ni se diga. También fueron afectados los municipios de Bayamón, Caguas, Carolina y otros. Y la demanda, bueno, el gobernador de Puerto Rico exigió a las empresas Luma Energy y la compañía que opera la transmisión y la distribución para la Autoridad Eléctrica de Puerto Rico que actúe con eficiencia. Aquí tenemos ciertamente problemas, pero la principal causa es que se requiere de una multimillonaria inversión, porque hay un atraso de años en la inversión para adecuar a las distribuidoras de electricidad con los medidores y los equipos necesarios para poder cobrar la energía que se sirve. Señores, aquí un porcentaje que ustedes no se imaginan de los consumidores del servicio eléctrico que no pagan la energía eléctrica. Miren, hasta el bono luz, que el gobierno se lo entrega a gente de escasos recursos, hasta hace unos meses atrás era difícil poder lograr que los clientes que tenían el bono luz lo entregaran como pago del servicio eléctrico que reciben. Y ese dinero volvía a las arcas del Estado porque no lo podía cobrar las distribuidoras. Algo insólito, algo que usted se lo están regalando, que usted como ciudadano responsable debe usarlo para pagar la energía eléctrica. Pues dejaban que se perdieran. Entonces, hay que hacer una alta inversión, eso es cierto, y hay que mejorar el sistema de distribución del país, también es cierto. No podemos negar que la generación ha ido avanzando, ha ido progresando de manera impresionante. Estamos incluso logrando grandes inversiones en plantas de energía renovable. Entonces, debemos adquirir conciencia, señores. Debemos ser nosotros, como ciudadanos, como dominicanos, los primeros en alentar a los demás a que paguen la energía eléctrica. Bueno, pues tendremos hoy, precisamente hoy, tendremos a un experto
Claro. Tenemos a uno de los responsables Superintendente de la Superintendencia de Electricidad, que podrá hablarnos, digamos, Andrés con Astacio. más propiedad, con más detalle sobre lo que está pasando con el sistema eléctrico Sin duda, del país, ¿no? sin duda. Porque también el gobierno ha mostrado una preocupación y un interés No, un sacrificio. por mejorar el sistema eléctrico. Juan, más de 1.500 millones de dólares al año de subsidio para el sistema eléctrico en la República Dominicana. ¿Usted se imagina lo que podría hacer el presidente Abinader con ese dinero en obras de beneficio para el país? Entonces, definitivamente hay que resolver el problema eléctrico, pero esa es una situación que es responsabilidad de todos, no es solamente del gobierno. El pueblo, la gente, los usuarios, los clientes, también tienen que hacer su aporte para la solución de ese problema. Sí, por supuesto, creo que sí. Creo que todos debemos poner nuestro esfuerzo, nuestro granito de arena para seguir mejorando el sistema eléctrico del país. Mira, aquí hay conexiones. Se están construyendo las plantas generadoras. No, la generación está al nivel máximo. Ahí no hay déficit ninguno. Pero, Juan, yo quiero que tú sepas que hay conexiones fraudulentas que se realizan hasta con alambre de púa. Tú sabes el peligro que eso representa con alambre de púa. ¿Y cómo se transmite? Bueno, el alambre transmite la corriente. El alambre de púa. Sí, pero eso tiene un riesgo enorme. Eso provoca un fuego en cualquier momento. Un cortocircuito. Un cortocircuito, qué sé yo. Pero hasta eso, aquí hay lugares en el país en donde no permiten que las compañías distribuidoras entren porque han dicho que no, que ellos no pagan energía eléctrica. Y ni siquiera con la guardia y la policía se puede entrar a esos lugares porque han amenazado hasta con acciones de violencia en contra de las brigadas. Sí, pero tampoco tú te puedes dejar chantajear. Al primero que haga eso, tú le partes el trasero. Bueno. Claro, ajá, porque sí, no puede ser de otro modo. No, eso es inaceptable bajo todo punto de vista. La ley es para todos. Claro. Todos deben cumplir con eso. No de otra manera. Si usted tiene que meter la guardia, lo hace. La autoridad tiene que imponerse. El gobierno ha hecho grandes sacrificios para resolver. Señores, la eficiencia en el servicio ronda el 98.5%, el 99% del servicio eléctrico. Ya los apagones en aquellos que desesperaban a la gente desaparecieron, que eran apagones por falta del pago a las generadoras. Ya eso no existe. Ya no hay atraso. No hay atraso. Está dentro de lo que establecen los contratos del suministro energético por parte de la generadora. Bueno, cuando venga Andrés Astacio, le preguntaré qué ha pasado con el pacto eléctrico. Hay una tarea pendiente con el pacto eléctrico, pero él es el mejor para explicarnos sobre ese tema. Bueno, entonces vamos a hacer la pausa y vamos a conversar con Andrés. Al regreso. Bien, bueno, como habíamos anunciado, tenemos un invitado muy especial, muy querido, muy respetado por nosotros, Andrés Astacio. Él es el superintendente de la Superintendencia de Electricidad con un amplio conocimiento sobre el sistema eléctrico en la República Dominicana. Andrés, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, don Giorgio, muchas gracias, Juan. Buenas noches a todos los televidentes de este programa. Yo decía hace unos minutos, vamos a hablar esta noche con un experto en el sistema. ¿Cómo va el sistema eléctrico dominicano? Ahí en Puerto Rico
hay una debacle del sistema eléctrico. Yo no sé por qué, pues yo no soy puertorriqueño. Pero ¿qué es lo que está pasando? Mira, Juan, usualmente estamos entrando, yo siempre lo he mencionado, el sistema eléctrico responde mucho a la estacionalidad. Ahora estamos entrando en la estación caliente del año, que representa siempre un reto, no solamente para el sistema eléctrico dominicano, sino para cualquier sistema eléctrico en el mundo. ¿Por qué? El calor. Exacto, el calor incrementa el consumo de todos los ciudadanos. Yo no lo vi, que llego a mi casa, prendo el aire, porque el calor es Sí. insoportable. No, en estos días el aire, uno siente que el aire no enfría. Sí, así mismo es. Y es que la gradiente térmica es muy alta. O sea, tú tienes en la noche, ahora mismo estamos teniendo noches de 34 grados centígrados, para tú llevar una habitación a 20 grados, ese aire tiene que trabajar mucho. Y eso impacta mucho, no solamente en el consumo individual, que la gente dice en estos días, pero me subió la factura. No, subiste el consumo. Sí. La tarifa eléctrica sigue siendo la misma, el costo de electricidad sigue siendo el mismo, sino que también genera mucha presión sobre las redes eléctricas. ¿Por qué? Porque las redes eléctricas están dimensionadas para unos niveles de demanda que en muchos casos son sobrepasados. Y eso es lo que ha generado... Eso es lo que no entiende la gente, el consumidor, eso que tú estás diciendo. ¿Por qué la factura le llega más alta en estos meses? Sí, en estos meses, y entonces siempre quedamos, y te lo digo porque se me acercó alguien en estos días, alguien que vive en mi casa y duerme conmigo, llámese mi esposa, y me dice, si nosotros estábamos pagando tanto, hace 2 meses, ¿por qué si estábamos pagando tanto, ahora pagamos tanto? Y yo, amor, estábamos pagando tanto en los meses de enero, febrero, marzo, que eran meses frescos. Ya entramos mayo, junio, julio, agosto, y evidentemente vamos a pagar más, porque ahora son meses más calientes, y todos los equipos que usamos en la casa van a consumir más electricidad. Lo que yo espero es que cuando pasen esos meses, entonces vuelva. Tiene que volver a bajar, por eso hablamos del consumo estacional. O sea, la gente le baja y de hecho, no sé si ustedes se han fijado que usualmente entre los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y hasta abril, el mencionar el costo de la electricidad baja en el común de la gente. O sea, ya, claro, aparecen otros temas de más interés como la pelota y demás, pero la gente habla menos del tema y es porque en esos meses, evidentemente, el consumo de electricidad es más baja y evidentemente en la factura eléctrica se refleja un costo más bajo. Hay que señalar que sería bueno que aclarara el tema de la escala tarifaria. Sí, y eso es importantísimo, don Giorgio. Nosotros tenemos que recordar que desde siempre el régimen tarifario de la República Dominicana, no en esta administración, eso viene desde principios de la década del 2000, ha establecido un sistema de subsidios cruzados. Es decir, los primeros 200 kilovatios van a un precio más bajo que los siguientes 100 y así paulatinamente hasta llegar a 700. Ahora, cuando llegamos a 700 kilos, todos los kilovatios se van a cobrar al mismo precio que es el precio más alto. Se eliminan los subsidios cruzados. Por eso es tan importante que las personas tengamos conciencia del consumo que hacemos y que seamos previsores con la forma en que utilizamos la electricidad. Porque lamentablemente una variación de una persona que consume 650 kilovatios en un periodo normal, si pasa a 701 va a haber un incremento importante por ese desmonte de subsidios. Y viéndolo desde el agregado, también es importante que los ciudadanos seamos conscientes y concienzudos en el uso de la electricidad para evitar estas sobrecargas en la red, que son lo que nos puede generar molestosas interrupciones, sobre todo en horarios nocturnos, porque la red se sobrecarga. Entonces, si hacemos un uso más moderado, podemos evitar eso. Es como, en esta etapa, es como cuando el sistema de agua entra en una sequía, que todos tenemos que, la época seca, que todos tenemos que hacer un uso cuidadoso y responsable del agua. Es lo mismo en la electricidad en esta temporada de verano. Tenemos que hacer un uso cuidadoso de la electricidad para evitar sobrecarga. ¿Cómo yo hago eso? Mira, yo quisiera hacer eso, porque lo que tú estás diciendo es aconsejable, pero como ciudadano
En la torre donde yo vivo, ¿cómo carajo yo voy a estar atento Mira, al Juan, consumo? eso es algo que a veces resulta más fácil de lo que uno piensa. Sí. Por ejemplo, siempre hemos hablado del control de la temperatura del aire acondicionado. No abrir tanto los refrigeradores constantemente para que no haya cambio de temperatura. Pero hay una solución, y valga si le hago cuña a alguien, que es muy eficiente para tú controlar el consumo de electricidad, que es el uso de regletas. ¿Por qué? La mayoría de los equipos eléctricos que nosotros usamos, cuando creemos que están apagados, siguen consumiendo electricidad. En algunos casos hasta el 50% Sí. o más de lo que consumirían prendido. Yo tengo regleta, pero la dejo prendida. Si la dejas prendida no estamos en nada. Entonces, cuando tú haces así, cortas el suministro de esos equipos, vas a estar controlando el consumo de la casa. Son acciones que son sencillas, a veces no sabemos, la vemos, la tenemos, lo que tú dices, yo tengo regleta y la dejo prendida. Sí. Pero si tú nos disciplinamos tomando esas pequeñas medidas, por ejemplo, apagamos las regletas, no prendemos un aire acondicionado más allá de una temperatura, pero tampoco lo prendemos con una puerta abierta. Cerramos las puertas, o sea, Para ser más eficiente. para ser más eficiente. Todas esas cositas son las que nos ayudan a modular el consumo y a reducir el impacto en la red y también el impacto en la factura. Sí, pero a mí me interesaría saber cómo yo voy. ¿Sí? Es como el prepago con el teléfono. Usted compra un paquetico de eso que compra la gente y controla su consumo. Su consumo. ¿Cómo yo puedo controlar el consumo? ¿Cómo yo puedo saber cuando tengo tantos kilos ya consumidos? ¡Ey, espérate! Mira, ¿No vende un aparato o algo que lo mida? hay un aparato que se llama medidor, que tú lo tienes. Hay muchos medidores y también lo pueden solicitar a las distribuidoras. Los usuarios que tienen medidores telemedidos deben de solicitar a las distribuidoras que les remitan diariamente su consumo. Y así la gente puede llevar el control de lo que está consumiendo. Pero la realidad es que no todos los usuarios tienen telemedición, porque es un proceso que se está implementando y sigue en implementación. Ahora, también la gente puede ir tranquilamente. Todos los días al contador. Va al contador. Hoy el contador marca 5.100. Y vaya mañana o pasado, traspasado. Vaya una vez a la semana y mire, si la semana pasada marcaba 5.100 y esta semana marca 5.145, usted consumió en esa semana 45 kilos. Y así usted puede llevar un control de lo que va consumiendo. Y eso es una forma de poder uno autocontrolarse. de uno autocontrolarse. Y sobre todo les digo, es increíble el impacto que tienen estas pequeñas medidas en la casa. Cerremos siempre las puertas cuando prendamos un acondicionador de aire. No abramos la nevera más que lo necesario. Sí, que la abre mucho y la cierra mucho. Sí, yo soy uno que tiene esa mala costumbre. Y usar esos pequeños implementos, esos enchufes en regleta que se pueden apagar y cortar el consumo de todos los electrodomésticos que están conectados a él. Después va a venir la otra molestia de que se me reseteó el reloj en ese equipo, que si es el internet tengo que esperar unos minutos a que suba, pero todo eso te va a generar un ahorro de energía importante. Andrés, tenemos que hacer una pausa. Con tu permiso, regresamos en breve con Andrés Astacio en Nosotros a las 8. Realmente, Andrés, ¿qué hace un funcionario como tú? ¿Qué hace un superintendente? ¿Cuál es su función? Bueno, la función de nosotros es regular el sistema la actividad económica que la ley nos pone, que la ley de creación nos ordena. Por ejemplo, en mi caso, nosotros lo que vemos es cómo va el sector distribución, regular que las relaciones entre los usuarios finales y los distribuidores, los proveedores de electricidad minorista,
estén enmarcadas dentro de lo que dice la ley, y también regular la operación del mercado eléctrico mayorista, es decir, de todos los generadores del país. ¿Y cómo va eso? Mira, hoy por hoy, si lo vemos viéndolo de los distintos mercados, al final el objetivo es garantizar que las personas tengan acceso a un servicio eléctrico de calidad y que esa calidad cada día sea más alta. Ese es el objetivo, eso es lo único que buscamos. Desde la perspectiva de la generación eléctrica hay un reto grande, y es lo que yo he mencionado en otras ocasiones aquí mismo, y es que el país va creciendo muy rápido en sus requerimientos de electricidad. O sea, porque la demanda eléctrica en estos días sube por el calor, pero también sube porque las personas tenemos más cosas que consumen electricidad. O sea, en la medida que las sociedades van adquiriendo bienestar, lo van transformando en bienes y servicios. Sí, claro. Y esos bienes y servicios en la vida moderna, todos consumen electricidad. Aquí tuvo el expresidente Eduardo de Chile, Lugo, estuvo aquí, y él decía que hubo un pueblo de él perdió siempre. Sin embargo, dice Ricardo Lago, yo le hice carretera, le puse energía eléctrica, construí muchísimas casas, siempre perdí las elecciones, porque yo lo que estaba haciendo era agregándole a la gente cada vez más expectativa de vida, más expectativa de servicios, de bienes y servicios. O sea, si hago carretera, la gente quiere carros, quiere vehículos, ¿no? Autobuses, etc. Le pongo energía eléctrica, la gente quiere nevera, estufa, televisor, etcétera, etcétera. La gente siempre quiere otras cosas. Entonces, ¿aquí qué ha pasado? El país ha ido creciendo, ha ido progresando, ya las torres están por donde quiera, los automóviles, hay un parque vehicular enorme, entonces eso requiere que la gente demande más cosas cada vez. Y ese es el resultado del crecimiento, del desarrollo, del progreso. Sí, tú sabes, porque es un proceso continuo, es una escalera que nunca acaba, siempre va hacia arriba. Y desde la industria eléctrica nos genera un estrés, pero es el estrés feliz, o sea, es un buen estrés, porque lo peor que puede pasarle a una industria eléctrica es que decrezca, porque si decrece la industria eléctrica está decreciendo la economía y está decreciendo el bienestar del ciudadano. Entonces, desde la perspectiva de generación, estamos trabajando en el impulso de la instalación de más generación para suplir estas necesidades. En esta semana las distribuidoras, supervisadas por la superintendencia, terminaron un proceso de licitación para añadir al parque eléctrico nacional 800 megavatios adicionales en gas natural. Creo que se van a instalar uno en la costa norte, 400 megas en la costa norte y 400 más acá en la zona de Boca Chica, cerca de la ciudad de Santo Domingo, que con eso vamos a lograr suplir, eso y lo que se está construyendo en Manzanillo, va a permitirnos suplir el requerimiento de la sociedad ya hasta entrado 2029-2030. Y los transformadores y esas cosas, ¿cómo va eso? Bueno, entonces ahí vamos a la parte minorista. Nosotros desde la superintendencia le damos bastante seguimiento al desempeño de las distribuidoras, sobre todo de la perspectiva de calidad de servicio. Ahora mismo las distribuidoras, especialmente de este y de norte, están en un programa acelerado de instalación de transformadores de potencia, transformadores de aumento de la capacidad de las subestaciones, por aquello que te mencionaba de la presión que en estos meses genera el calor y la alta demanda en las redes para poder distribuir más electricidad. Ayer la Edenorte anunció y recibió la autorización nuestra para iniciar el proceso de repotenciación, de instalación de 8 nuevos transformadores de potencia, de subestaciones, de diferentes subestaciones, pero que a su vez, porque el transformador que se retira no se descarta y se va colocando en subestaciones más pequeñas, va a impactar 22 subestaciones de todo el Cibao. Pero por el otro lado, ahora mismo también EDESTE está trabajando en la repotenciación de varias subestaciones que realmente son de las que más afectadas y va a impactar creo que unas 16 subestaciones en lo que queda de año. Con eso las distribuidoras van a garantizar mejorar la calidad del servicio a los usuarios finales.
Es decir, vamos a tener más capacidad de distribuir electricidad. Por el lado comercial, que es el lado de la medición, entiendo que se están instalando de manera acelerada cerca de unos 600.000 medidores, es el plan que nos han manifestado de instalación en lo que resta de año, unos 600.000 medidores adicionales, para mejorar primero la gestión comercial, pero también para mejorar la transparencia del consumo, la transparencia en las relaciones con el usuario final. Como que ha ido creciendo mucho también la instalación de energía alternativa. Por ejemplo, los paneles, como que están de moda. Ahora hay muchas empresas que se están dedicando al negocio de los paneles La solares. generación de energía renovable. Sí, y eso tiene una razón de ser, y es que en esta época la generación el uso, sobre todo de paneles solares, el costo ha bajado bastante. Para que tengamos una idea, en los últimos, desde 2020 para acá, en República Dominicana se han instalado ya más de 800 megavatios adicionales en generación renovable, y este año superaremos los 1.000 megavatios a niveles a escala distribuidora. Pero también se han instalado más de 300 en generación distribuida en los techos de casas y fábricas. Y esto es un aporte adicional a la generación eléctrica nacional, porque permite hacer más democrática la generación. Y también permite un costo de electricidad en las horas, claro, de producción más económico y con menor impacto ambiental. Ahora, tiene otro efecto, que también es con lo que tenemos que lidiar. Cuando lo vemos a escala mayorista, la generación renovable solamente se da en el día. Entonces, por eso nosotros ahora mismo estamos trabajando en lograr que penetre almacenamiento de electricidad a las redes eléctricas, de forma tal que esa generación diurna la podamos utilizar en las horas de noche, que es donde mayores requerimientos tenemos. Para eso hay que habilitar baterías, ¿no? Sí. No baterías de la de carro, ¿no? Sino baterías gigantes. Baterías gigantes de litio y distintos métodos de almacenamiento que estamos viendo, porque no solamente el más usual, el más desarrollado hoy día es la batería, pero hay otros medios, por ejemplo, por la compresión de aire, el uso de hidrógeno, que son medios de almacenamiento que también estamos estudiando, y ver cómo logramos que se haga una penetración, como hemos hecho también en el parque de generación, una penetración diversa de las distintas tecnologías que permitan darnos confiabilidad en el tiempo, que es lo que estamos buscando. Para nosotros en la superintendencia, todo nuestro trabajo parte de 3 reglamentos que emitimos el año pasado, y es nuestro plan, y que son la base de nuestro plan estratégico, que son los reglamentos de calidad de servicio, que se traducen, cuyo objetivo final es lograr que los usuarios dominicanos no tengan más de 5 horas de interrupción por cada semestre. Andrés, todo ese proyecto, un gran esfuerzo, sacrificio del gobierno del presidente Luis Abinader. Sin embargo, las distribuidoras, en este caso, están siendo blanco en este momento de críticas por el nivel de pérdidas que tienen, y además de eso, el subsidio que el gobierno tiene que darle al sistema eléctrico, que sobrepasa por años los 1.500 millones de dólares. ¿Qué solución tiene para poder enfrentar esa situación el sistema eléctrico de la República Dominicana? Pero esa respuesta me la da al regreso de la pausa. Bueno, te dejé una pregunta sobre la mesa. Mira, don Giorgi, siempre las distribuidoras han sido objeto de crítica, y hasta podemos decir el patito feo del sector eléctrico nacional. Eso no es en esta administración, eso ha sido siempre. Y tiene una razón de ser. En las distribuidoras, como es la última etapa del sistema, es donde consolidamos cualquier otra falla que pueda tener el sistema. Pero
en el caso específico de las pérdidas que usted mencionó, estas tienen una razón de ser. Y es que lamentablemente los anteriores 3 años de esta administración no pudimos, el gobierno no pudo hacer las inversiones que se requerían en el sector distribución. Y no las pudo hacer por una razón sencilla. Habían unas prioridades que se anteponían a esa inversión. O sea, yo recuerdo cuando llegamos al gobierno, nosotros definimos un plan de inversión para las distribuidoras y en ese momento el gobierno central tuvo que tomar una decisión. ¿Le doy el dinero que requieren las distribuidoras o compro las vacunas para salir de la pandemia? Esa fue una realidad que ocurrió, ya nosotros lo vemos lejano, porque gracias a Dios lo superamos, pero eso ocurrió hace tan solo 2 años y medio. Pero después tuvimos que lidiar con la disrupción de precios producto de la guerra Ucrania-Rusia. Y eso limitó la capacidad de inversión del gobierno. Ya el gobierno está haciendo inversiones cuantiosas en la distribuidora, lo que hemos mencionado, trabajando prácticamente de manera simultánea en 16 subestaciones diferentes, trabajando en la instalación de más de 600.000 medidores, que son el camino para reducir esas pérdidas, que son pérdidas operativas. Ahora bien, y hay una cosa que tenemos que aclarar. El subsidio, o sea, lo que aporta el gobierno central, se aporta del presupuesto al sector eléctrico, no solamente es producto de las deficiencias operacionales de las distribuidoras. Porque para buscarle una solución a las cosas tenemos que entender el problema en toda su dimensión. Hay una parte importantísima que es más del 50% de esos fondos que se traducen, que es el Fondo de Estabilización de la Tarifa. ¿Qué es el Fondo de Estabilización de la Tarifa? Por ejemplo, cuando ocurrió la guerra, inició la guerra ruso-ucraniana, la invasión de Rusia a Ucrania, los precios de los combustibles internacionales se dispararon. El carbón, que costaba $60, pasó a costar 400. El gas natural, que costaba $2, pasó a costar 30. Entonces, ese impacto, eso hubiese tenido un impacto en el costo de la electricidad, prácticamente de duplicarlo. Y el gobierno dominicano decidió no transferir eso a la población. Eso es una medida de protección social que asumió el gobierno en favor de la población. Entonces, esa medida es lo que tiene, es lo que más impactó. Por ejemplo, si nos vamos a la estadística, antes de la ocurrencia de la guerra, nosotros, el gobierno le había aportado al sector eléctrico $800 millones, que era más o menos el 1% del Producto Interno Bruto, un poco menos del 1% del Producto Interno Bruto. Después de la ocurrencia, se dispara a 1.300 millones en 2022, a 1.200 millones en 2022 y 1.400 millones en 2023, básicamente por la disrupción de los precios de los combustibles, que llega al 1.4% del producto. Este año lleva una tendencia a la baja, porque la realidad es que los costos de la electricidad se han ido modulando en la medida que el mercado se va estabilizando. Entonces, ¿cómo nosotros debemos resolver? Entonces, dentro de todo eso, Andrés, ¿qué papel viene a jugar el pacto eléctrico? Bueno, el pacto eléctrico no es solamente una cuestión de tarifa, porque lo hemos querido reducir a eso. El pacto eléctrico fue un acuerdo de reorganización institucional, que se ha avanzado mucho en él, pero también de lograr que los dominicanos tuviéramos un servicio eléctrico continuo. Porque recordemos que antes las discusiones, que lo que estamos hablando hoy, no lo hubiésemos mencionado. Antes lo que hubiésemos mencionado es cuándo los dominicanos vamos a poder aspirar a un servicio de 24 horas. Y de hecho, y eso lo tenemos. Y eso lo tenemos. O sea, ya la discusión es cómo garantizamos que siempre haya 24 horas, que nunca te falle. Y claro, cómo hacemos sostenible eso económicamente en el tiempo. Sí. O sea, ya estamos en otra discusión. Que tengan la calidad requerida. Exacto. Pero que al final del día sirvamos, en conclusión, eso era lo que buscaba el pacto eléctrico. Lo que estamos discutiendo hoy.
salir de aquella discusión y entrar a esta. Entonces, ¿cuál es el camino que debemos de seguir? Bueno, miren, decir que el gobierno no va a aportar cero al sector eléctrico es prácticamente decir una mentira, porque nosotros tenemos que saber que hay una parte de la población que necesita protección. Y la electricidad es un servicio esencial que no podemos permitir que nadie, que ningún ciudadano se quede sin acceso a ella. Entonces, igualmente que nadie deje de pagar. esa es otra cosa. Ahora sí, te garantizo que tú vas a tener energía eléctrica. Pero tú vas a cumplir tu compromiso. Claro, porque esa es la única manera de mantenerlo. Y voy a subsidiar al que sea al que tenga la necesidad. Habría que focalizar entonces el subsidio. El camino va por la focalización del subsidio y la regularización comercial de todo lo que no están sujetos a subsidio. Ya con eso resolvemos el problema operativo. Y el tema tarifario, bueno, ya hay una cuestión ahí de criterios de oportunidad, los precios de los combustibles están bajando, el parque de generación se está haciendo más eficiente. Ahora, el tiempo se nos va, Andrés. ¿Qué tanto hemos avanzado en estos 4 años? Bueno, te lo voy a poner así, Juan. Hemos logrado tener un servicio eléctrico prácticamente de 24 horas para todos los dominicanos a un costo más bajo que lo que nos costaba el sector eléctrico cuando teníamos un servicio con interrupciones. Solamente para ponerte un ejemplo, en el año 2019. El año pasado nos costó el sistema 1.400 millones de dólares con todos los precios altos, con todas estas disrupciones que sabemos, que son unos 80 y tantos mil millones de pesos. En el año, teniendo todos los ciudadanos 24 horas. En el año 2019, el servicio eléctrico, el sector eléctrico recibió 109 mil millones de pesos del presupuesto general de la nación por distintas vías. Porque también no teníamos una contabilidad consolidada. 109 mil millones de pesos, que al cambio eran unos 2.200 millones de dólares, sin con los combustibles más bajos y sin que los dominicanos tuviéramos 24 horas de luz. Eso yo creo que resume lo que hemos avanzado. Más energía y nos cuesta menos. Mucho más avanzado entonces. ¿Verdad? Esa es la respuesta. Las acciones legales en contra de personas que hicieron mal uso de los recursos de la sede, ¿cuál es el estatus de ellas? Mire, don Giorgi, ya con eso se está en manos del Ministerio Público. Y entiendo que una parte avanzó a juicio de fondo y ya eso está llevando, otra parte la tiene el Ministerio Público de Investigación, eso está llevando el rumbo que la justicia, usted sabe que la justicia debe de ser independiente para que sea justicia. Sí. Bueno, Andrés, siempre un placer hablar contigo. Placer siempre mío venir acá. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Andrés Astacio, superintendente de electricidad de la República Dominicana, estuvo con nosotros en Nosotros a las 8.